el día a día nosotros vayamos creciendo, es decir, biológica, físicamente, y al mismo tiempo nosotros vayamos desarrollándonos a manera un poco más compleja a nivel de lo que es nuestros pensamientos, inteligencia, creatividad, etcétera, etcétera, a todas esas dos partes componentes, que es la parte que se refiere a la parte, digamos, física, biológica o fisiológica, y el otro componente que es mucho más complejo, que incluye pues la parte cognitiva y lo que es la parte de nuestras emociones, sentimientos, a eso se refiere el desarrollo humano. Entonces, ¿el desarrollo humano qué es? Dice, es el estudio científico del proceso de cambio y la estabilidad que afecta a las personas. Es el proceso desde que nosotros nos iniciamos, nacemos, e incluso desde que nos fecundamos vamos en un proceso constante de desarrollo. A todo nivel, ya se ha dicho, ¿no? A nivel físico, intelectual, cognitivo, emocional, a todo nivel. Esas dos formas que les hablaba, tanto físico como biológico, nos estamos refiriendo a las formas cualitativas y cuantitativas. En que los seres humanos cambian con el tiempo, es un proceso complejo y sistemático y está relacionado con la edad. Entonces, cada uno de nosotros ha pasado pues a través de estas etapas, nos encontramos en una etapa prácticamente inicial que es la adolescencia y posterior pues vamos a seguir avanzando la adultez, la madurez y luego la ancianidad, pero es todo un proceso de desarrollo. A eso se refiere cuando tocamos el tema del desarrollo humano. Hablábamos que para tocar este tema necesariamente tenemos que considerar pues dos tipos de cambios, los cambios cuantitativos y los cualitativos. Los cambios cuantitativos pues son todos aquellos cambios medibles, como por ejemplo la estatura, el peso, la expansión del vocabulario, porque a medida que nuestro desarrollo a nivel cronológico va aumentando, nuestras interrelaciones también se van incrementando y por ende nuestro vocabulario también se va sumando, es decir, que es cuantificable, es contable. Las destrezas físicas en el sentido de que también vamos alcanzando, logró esta, logró la otra, o sea, nosotros podemos cuantificar otro. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a los cambios cualitativos, ya es un nivel mucho más complejo. ¿Por qué? Porque dice, es más complejo, incluye saltos en el funcionamiento, en el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad, la moralidad. Es todo lo que funciona pues a nivel de nuestra mente, pero estos cambios cualitativos tienen que ver necesariamente con los cambios cuantitativos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la edad cronológica, nosotros vamos obteniendo pues madurez en gran parte de lo que es nuestros órganos. A mayor edad, mayor madurez, es decir, hasta que alcancemos pues la edad adulta. Y es ahí donde los cambios cualitativos se van a ir dando pues en ese proceso de desarrollo. Por tanto, cuando se habla del desarrollo humano, tenemos que tener pues en cuenta estos cambios, tanto cuantitativos como cambios cualitativos. ¿Qué nos dice además? El crecimiento y el desarrollo son el resultado de factores genético-ambientales. Cuando se toca factores genéticos es lo que parte pues de nuestra parte biológica, fisiológica, es aquel componente que nosotros traemos consigo desde el nacimiento. Y luego nosotros somos entes sociales, entes que constantemente nos estamos interactuando, estamos conviviendo con otras personas y por ende la influencia viene también de ahí. Entonces el crecimiento y el desarrollo tiene que ver pues con tu parte biológica que has traído consigo mismo y con la influencia de los factores externos o extrínsecos que vienen pues del ambiente. Entonces, a eso hablamos y a eso se refiere cuando se habla del desarrollo humano. Incluso cuando nosotros tocamos este tema del desarrollo humano, lo consideramos pues desde el momento de la fecundación hasta que perece pues una persona luego pues de haber pasado la primera infancia, segunda, adolescencia, adultez, ¿no? Madurez, la vejez y luego pues se tiene que partir. Entonces, todos esos cambios, a eso se refiere con desarrollo de lo que es
el, el camino pues que tiene que trajinar, digamos, un ser humano desde el momento de que es fecundado. Usualmente se suele confundir estos conceptos, crecimiento, madurez y desarrollo. Para un mejor entendimiento de lo que es la sesión de estas 2 semanas, es bueno que nosotros los abordemos. Cuando se habla de crecimiento, hablamos del cambio físico y fisiológico, es decir, del aumento cuantitativo. El niño se vuelve físicamente más grande, aumenta de tamaño, tanto interior como exterior, y adquiere más fuerza muscular. Es decir, que nuestro crecimiento tiene que ver pues con todos nuestros órganos, no solo en la apariencia física hacia afuera, sino a nivel interior, porque también nuestros órganos van a ir creciendo. Entonces, a ese crecimiento, el cambiar de tamaño, ¿no? A eso se está refiriendo pues con crecimiento. Pero cuando se habla de madurez, estos órganos que han logrado un crecimiento a medida que van avanzando, van pues madurando también, y a eso se refiere con madurez, al desarrollo de las capacidades. Si internamente yo tengo ciertos órganos que van desarrollando cierta función, a medida que vamos avanzando en lo que es edad, a la medida que vamos creciendo, pues estos órganos también pues se van a ir fortaleciendo y van adquiriendo la madurez de vida, y a mayor madurez, lógicamente, su desenvolvimiento va a ser mejor. Entonces, la maduración paulatina de los órganos y sistemas, luego de haber desarrollado, comienza a funcionar a niveles más elevados. Al final de cuentas, cuando ya nosotros alcanzamos la edad adulta, que es lógico, ahí es donde es el límite de la madurez, no de todos nuestros órganos. Lógicamente, hasta esa edad nuestras capacidades van a tener pues cambios fuertes. De ahí hacia adelante van a seguir surtiendo cambios, pero no con la fuerza que se van dando durante estas primeras etapas de lo que es el desarrollo. Entonces, crecimiento, estamos hablando de crecer, de engrandecer, tanto interior como exteriormente. Cuando estos órganos han crecido, lógicamente, a medida que van teniendo mayor tamaño, van adquiriendo mayor, van logrando el nivel esperado para que una persona se desarrolle, también paulatinamente, pues, cada uno de esos órganos va a ir madurando acorde, pues, con la edad que tiene. Luego tenemos el desarrollo, que prácticamente ya es un cambio cualitativo. ¿Por qué? Porque ya tiene que ver pues con los cambios, dice, ordenados y coherentes dirigidos hacia la madurez. Involucra pues los dos anteriores, crecimiento y madurez. El desarrollo es el lugar pues a donde nosotros estamos alcanzando o estamos llegando en función a lo que se ha observado pues en los 2 puntos anteriores. Entonces, eso es lo que básicamente se refiere al desarrollo. O sea, son acorde con la edad, nuestros órganos van a ir creciendo y van a ir madurando. Y lógicamente nosotros vamos a ir alcanzando un nivel. Ese nivel pues se llama desarrollo. Entonces, entendámoslos de esa manera, estos 3 conceptos que lógicamente no podemos pues aislarlos ni separarlos. Es más, tenemos que entender que estos 3 conceptos van pues fuertemente ligados o vinculados. Una diferenciación entre estos términos. Dice, crecimiento se relaciona con el aumento del tamaño del cuerpo y la formación de nuevos tejidos que se reflejan a través del peso y la talla. Es un indicador especial de salud. Maduración, desde lo orgánico, señala el completamiento de las estructuras anatomofisiológicas del sistema nervioso y su capacidad funcional. Si bien está regida genéticamente, precisa del alimento funcional de los estímulos adecuados. Es decir, que en función a que nosotros vayamos alcanzando cierto crecimiento, la madurez pues también se va a ir dando paulatinamente acorde con nuestra edad, nuestro tamaño, nuestro peso, nuestra talla. Y el desarrollo, dice, es el concepto más abarcativo, hace alusión al crecimiento y a la maduración y los aspectos psicológicos. Entonces, fusiona pues todo esto. El desarrollo es el nivel, por eso yo les decía, donde cada uno de nosotros
vamos alcanzando acorde con nuestra edad, con nuestras etapas, con nuestro peso, con nuestra talla. Si ustedes ven la figura, miren, si la primera parte nosotros vemos lo que es el aspecto biológico, lógicamente en la parte final ya se ve pues la maduración del órgano y lógicamente eso interpreta el nivel de desarrollo que nosotros hayamos podido tener. Factores que determinan el desarrollo humano. Estos tres factores siempre están presentes en el desarrollo humano. En primer lugar, tenemos la herencia o factor genético. Es el conjunto, pues, de caracteres anatomofisiológicos que son, pues, transmitibles de padres a hijos, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, si yo tengo un factor genético en función al color de ojos, ¿es por qué? Porque yo, mis ancestros, pues, lógicamente, de ahí, pues, los voy arrastrando. Igual, mi estatura, mi talla, yo no podría aspirar pues a una talla elevada cuando de repente vengo de una talla de mis familiares de ambas líneas, tanto del padre y de la madre, que su talla pues es bastante baja. O a la inversa, ¿no? Vengo de padres o mi tamaño es bajo y provengo de familias que a lo largo de las generaciones siempre han traído pues o tienen una estatura alta. Entonces, la herencia tiene que ver pues con el factor genético. Los genes que son transmitibles de generación en generación y que lógicamente parten o forman parte de lo que es pues nuestra formación o lo que es pues la parte fisiológica entendida por la forma en que nosotros somos, es decir, color de ojos, cabellos, piel, estatura, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de maduración, hablamos del funcionamiento de los órganos, la eficacia con que cada uno de ellos va a ir pues desarrollando en función pues a la edad en que tienen. Ya lo tocamos anteriormente estos temas, pero acá pues ya lo estamos tocando dentro de lo que son factores de desarrollo y que no haya una confusión con lo que es crecimiento y maduración. Entonces, maduración es pues cuando alcanza el nivel adecuado acorde con la edad. Si yo tengo, por ejemplo, 10 o 12 años, pues mi parte cognitiva, mis emociones, mis sentimientos, mi creatividad, tiene que estar pues acorde con esa edad. Entonces, va a ir pues caminando paulativamente, por eso se habla del desarrollo. Entonces, personas de 3, 4, 5 años tendrán pues similitud en lo que es el desarrollo en relación a otras personas de la misma edad. Lo mismo podríamos decir adolescentes de 15, 16 años, tienen pues ciertas características peculiares que los hacen parecidos pues a personas de su misma edad. Entonces, a ello se refiere con la maduración. Y el factor ambiental, aprendizaje o medio sociocultural, se refiere pues básicamente a todo lo extrínseco, a todo lo que viene de fuera. Es decir, nosotros tenemos un factor hereditario. Nuestros órganos están acorde con la maduración esperada, acorde con nuestra edad. Pero aquí viene pues la diferenciación. Cada uno de nosotros tiene pues factores extrínsecos diferentes. La familia no es la misma que de tu compañero. El entorno o el medio en el cual tú participas no es el mismo. Los factores económicos no son los mismos dentro de toda familia. Entonces, en el desarrollo humano intervienen pues también lo que son los factores extrínsecos, es decir, las influencias del contexto de fuera que dan lugar pues a que tu desarrollo también escoja cierta línea. Si tú, por ejemplo, provienes de una familia con condiciones económicas altísimas, es lógico que tu fortaleza, tu desarrollo está pues pendiente en ello o de alguna manera está influenciado por ese factor, que una familia o un adolescente que provenga pues de una donde el nivel socioeconómico es relativamente bajo. Entonces, las condiciones ambientales también determinan pues lo que es el desarrollo humano. Entonces, estos tres factores siempre están presentes en lo que es el desarrollo. Herencia, maduración y los factores intrínsecos o ambientales.
Dimensiones del desarrollo. Cuando hablamos nosotros de dimensiones, se refiere pues a las formas en que nosotros interpretamos este desarrollo dentro de cada ser humano. Entonces, el desarrollo, una de las dimensiones es la parte biológica, que tiene que ver pues con la fisiología, peso, talla, cambios hormonales. Es la parte biológica. La parte cognitiva, recordemos pues tercera, cuarta clase, tiene que ver pues con aquellas estructuras cognitivas que tienen que ver pues con el aprendizaje, ¿no? Todo aquello que está asumido, guardado, o los procesos superiores, es la parte cognitiva. Y la parte socioemocional pues es la parte mental, nuestra personalidad, los comportamientos emocionales que cada uno de nosotros pueda tener. Lógicamente esto viene pues determinado con lo que hemos visto anteriormente en lo que es pues el desarrollo, lo que ha venido logrando. Al final de cuentas, el desarrollo humano está involucrado pues dentro de esas tres dimensiones. Uno es la parte biológica, que tiene que ver pues con la parte física, la cognitiva, con nuestras ideas, pensamientos, memoria, lenguaje. Y lo socioemocional, que es pues está en relación directa pues con nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestra forma de comportarnos, de asumir ciertas responsabilidades emocionales. Esas son las dimensiones del desarrollo humano. Bien, una vez que nosotros hemos tocado, hemos conocido un poco a líneas generales lo que es el desarrollo, enfoquémonos ahora directamente a cómo es el desarrollo humano a través de la vida en cada uno de nosotros. Este desarrollo humano se parte pues en dos etapas. Uno que es el desarrollo prenatal y otro es el desarrollo postnatal. El prenatal es pues dentro del vientre materno, luego hay una división que es el nacimiento y empieza el desarrollo pues postnatal. Entonces la división entre estas dos etapas vendríamos a hablar de lo que es el nacimiento. Enfoquémonos en la primera etapa, que es el desarrollo prenatal. El desarrollo prenatal va desde la fecundación, es decir, desde el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, que dan lugar a una nueva vida. Desde ahí empieza el desarrollo prenatal y culmina, lógicamente, en lo que es el nacimiento. ¿Cómo se inicia este proceso realmente o cómo se da la fecundación? Creo que ya todos tenemos idea prácticamente de cómo sucede este hecho, ¿no? Entonces, es el encuentro entre lo que es el óvulo y el espermatozoide. Lo primero que se hace, dice, el óvulo es liberado mediante la ovulación, que sabemos que la ovulación es un periodo más o menos establecido de 28 días de aproximación y que en el día 14 es donde se da la ovulación. Es una fecha aproximada. Hablemos pues de la parte femenina, que es un periodo aproximado de 28 días. Entonces, eso puede variar de acuerdo pues a la contextura de cada una de las personas o a patrones pues hereditarios de familias que han ido arrastrando. En muchos casos no se establece la regularidad solo en 28 días, puede ser en 29, en 30, en 31, pero cuando hay regularidad, la regularidad es lógicamente cuando esto esté estable durante todos los meses. Cada 28, cada 29, cada 30, eso es la regularidad, eso es cuando una persona es regular, ¿no? Es regular. Entonces, en el día intermedio, si hablamos de 30 días, entonces el día intermedio es el día 15, ahí es donde se da la ovulación. Pero normalmente pues se considera una media aproximada que es de 28 días. Entonces la ovulación se da aproximadamente en el 14º día. Dice, el óvulo es liberado, o sea, durante la ovulación, las trompas de falopio lo recogen. Una vez que este óvulo es liberado, si hay un encuentro sexual, es decir, con la parte masculina o con los espermatozoides, entonces lo que hace el óvulo es transitar
por lo que son las trompas de falopio. Esto lo recorren 3 o 4 días demora este trayecto para llegar a lo que es del ovario al útero. Entonces, ¿qué pasa en este trayecto? ¿Por qué se dice en el día 28, 3 días antes o 3 días después, puede ser fecundado? Porque realmente está en ese trayecto, en ese camino, está liberado. Y si ahí tiene el encuentro con lo que es un espermatozoide, lógicamente se va a dar la fecundación. Por eso cuando se habla el método de ritmo, lo que es el regular 3 días antes y 3 días después a lo que es la ovulación, es para evitar pues que haya un embarazo. Si durante esos 7 días hay una aproximación o hay un encuentro sexual entre las dos partes, tanto femenina como masculina, es muy probable que se dé pues la fecundación. ¿Por qué? Estamos viendo que el tiempo en que demora del ovario al útero para llegar pues realmente ese óvulo. La fertilización ocurre, dicen, el tercio de la trompa de falopio más cercana al ovario. Por lo general esto se da pues en el punto de partida en el primer tercio, ahí es donde se da pues la fecundación, ¿no? Luego de que se da la fecundación, esto pues sigue este proyecto, sigue caminando, sigue avanzando, pero ya fecundado. Ahora, cuando hay ese encuentro entre lo que es el óvulo y el espermatozoide, se ha dicho, ¿no? Pues que están en una competencia los espermatozoides para alcanzar una carrera, pues, ¿no? Para alcanzar lo que es el óvulo. El primero que llega, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, dice que en la cabecita de lo que es el espermatozoide, tiene pues una enzima que logra penetrar la capa de lo que es el óvulo. Una vez que penetra dentro, una vez que ingresa, el óvulo automáticamente se vuelve a cerrar y ya no puede entrar otro espermatozoide. Entonces, a través de la cabecita, cuando hay el encuentro con esa enzima que produce al encuentro, se libera pues o logra pasar esta barrera o esta valla que es el óvulo, romper la capa que lo protege. Una vez dentro, se endurece y lógicamente ya se da pues el proceso de lo que es la fecundación. Dice, endurece la cubierta del óvulo para que no ingrese más desprendiendo de la cola del espermatozoide y forma una nueva célula. Así es como realmente ocurre este proceso de fecundación. Una vez que se ha fecundado, dentro de la etapa prenatal se considera 3 subetapas o 3 etapas: germinal, embrionaria y fetal. Es decir, una vez que se dio la fecundación, empieza pues un proceso de desarrollo, ¿no? Pero dentro de lo que es el vientre materno. En la etapa germinal, que dura más o menos 2 semanas desde la concepción. Miren, cuando el óvulo es fecundado, ya asume otro nombre, el nombre de cigoto. Luego de transcurridas más o menos 30 horas, lo que pasa con este óvulo empieza a ser una subdivisión celular. ¿Por qué? Para transitar por el canal que hemos visto, ¿no? Por las trompas de falopio, no puede, pues, un momento que se ha fecundado, o sea, no puede pasar en forma conjunta. ¿Y qué es lo que hace? Hace una subdivisión, es decir, se empieza a subdividir 2, 4, 8, 16, 32, 64. De esa manera se divide, de tal manera pues que se conforma casi como, digamos, algo líquido que puede pues transcurrir a través de las trompas de falopio. Pero cuando esta subdivisión ocurre, adquiere otro nombre. Este cigoto, no, miren cómo está cambiando. Primero óvulo, espermatozoide, cambia a cigoto. Luego, cuando ocurre esta transformación o esta subdivisión, se forma la mórula. ¿Por qué mórula? Porque tiene la forma pues de una mora. ¿Ya? Ese fruto que en todas las calles de Arequipa están, ¿no? Son unos frutitos morados que se le ve de esa manera, más o menos es la mórula. Pero dividido en pequeñas celulitas, pequeñas partes. Entonces, por esa subdivisión. Entonces, en forma de mórula transita a través de las trompas de falopio. Una vez que nosotros está transcurriendo esta mórula, se convierte en una blástula. Y
O sea, va adquiriendo, a medida que va avanzando, va adquiriendo pues distintos nombres, ¿ya? Pasa por esas, ahora luego cuando pasa por lo que es las trompas de falopio hacia lo que es el útero, recordemos que la fecundación ha sido en el primer tercio y durante ese trayecto, que hay esos 2 tercios que restan, para llegar al útero, primero fue óvulo que se unió con lo que es el espermatozoide. Formaron un cigoto. Ese cigoto, cuando ocurre la división celular, forma lo que es la mórula. Ahora, en el trayecto, esa mórula adquiere el nombre de blástula, que sigue en su trayecto hasta alcanzar el útero. Esta blástula demora, dice, de 3 a 4 días para ingresar al útero. Y una vez que ingresa al útero, o sea, para ingresar al útero, eso es lo que pasa, o sea, ya convertido en blástula. Flota 6 días más, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 10 días de implantación para que realmente esta blástula ahora se convierta en blastocisto cuando está dentro y se va a pegar pues a la pared de lo que es el útero. Y ahí empieza pues la etapa germinal. Pero dice, antes de la implantación se inicia una diferenciación celular y forma el disco embrionario, masa celular donde se forman el embrión. Entonces, antes de pegarse a la pared, en ese disco, cuando está circulando, cuando está dando vueltas dentro del útero, pues formando un círculo, y ese círculo va a ser pues que vaya adquiriendo, o sea, ya el embrión va tomando forma, es decir, se van formando 3 capas. El ectodermo, que es la capa superior, se convierte en la capa externa de la piel, uñas, pelos, dientes, órganos de los sentidos, y sistema nervioso, lo que incluye el cerebro y la médula espinal, es decir, en la capa de fuera. Luego tenemos el endodermo, es la capa inferior, o sea, no la intermedia, sino la inferior, se convertirá en el aparato digestivo, hígado, páncreas, glándulas salivales y aparato respiratorio. Y el mesodermo, que es la capa intermedia, origina la capa interna de la piel, músculos, esqueleto, aparato excretor, circulatorio. Otras partes del blastocisto comienzan a formar órganos que nutrirán y protegerán el desarrollo uterino, saco amniótico, placenta y cordón umbilical. Mire, al mismo tiempo que este disco embrionario va formando estas 3 capas que van a ser el ser humano en sí, al mismo tiempo, este mismo disco va generando pues otras partes que va a ser convertirse pues el sitio donde va a vivir pues este germen o este ser humano ya fecundado, ¿no? Entonces se entiende pues el saco amniótico, la placenta, el cordón umbilical, ¿no? Y luego pues se adhiere y se pega a lo que es el útero y ahí empieza pues su desarrollo. Dice, el blastocisto que se implanta en la trompa, miren, antes de ingresar a lo que es el útero, en el camino hay muchos blastocistos que se implantan a la pared de las trompas de falopio, es decir, no logran ingresar a lo que es el útero. Muchos de ellos se implantan antes de ingresar y ahí pues empiezan a generar el proceso de germinación. Muchos de esos casos, pues en su mayoría, pues logran morir o los extirpan y los sacan cuando se da este tipo de embarazo. Este embarazo se llama embarazo ectópico. ¿Ya? Esa es la etapa germinal. Luego tenemos la etapa embrionaria. Esto va más o menos, recordemos que la anterior va desde la fecundación hasta más o menos la segunda semana. A finales de la segunda semana empezamos ya con la etapa embrionaria, que eso va de 2 a 8 semanas. El periodo embrionario comienza al final de la segunda semana, desarrollo del embrión a partir de una capa redonda en el centro del blastocisto, es decir, lo que se ha originado ya está adherido a lo que es el útero y empieza pues su proceso de crecimiento, de desarrollo.
más o menos a esta altura mide 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, vemos cómo crece, pues va creciendo el embrión dentro de lo que es el vientre materno. A los 18 días, la medida del embrión es más o menos 0.15875 centímetros. Entonces, más o menos la sexta parte de 1 centímetro. Otra de las características típicas que se observa acá es el gran parecido que tiene, pues, por ejemplo, con la zapa, el sapo, la rana, que ustedes muy posible no han visto, es cabecita y cola. Es el parecido que tienen los embriones. Entonces tiene ese bastante parecido a lo que son, pues, los animales de esa índole en lo que es su desarrollo embrionario. Dice, la cabeza se desarrolla antes que el cuerpo. Entonces, acá lo que se está observando es de que, ¿qué parte entonces hablaríamos que realmente el ectodermo empieza a desarrollarse primero, esa capa exterior que está afuera? Porque esa pues la que da lugar a lo que es el cerebro, la médula espinal, pero lo primero que nosotros vemos en esta etapa, entre las 2 y 8 semanas del embrión, es su cabecita, que es bastante grande, ¿no? Entonces, por eso el parecido con lo que se dicen los embriones, ¿no? Porque cabeza y cola, lo primero que empieza a desarrollar, luego pues viene lo que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, cuando hablamos pues columna, canal vertebral, extremidades, corazón, cister y otros sistemas. Incluso el ectodermo sigue en desarrollo, pero ya pues también forma parte de lo que es el endodermo y el mesodermo, ya empiezan también a desarrollar. En muchos casos, ustedes a través de la prensa escuchan, no, se encontró un embrión o se encontró un feto. Es de acuerdo al tamaño y la forma, pues, en cómo está. Entonces, una personita que está en esta etapa, pues, es lógicamente ver estas características típicas, ¿no? A diferenciación, pues, de la etapa fetal, donde prácticamente el ser humano, pues, ya tiene todas sus partes y está en proceso de desarrollo de acuerdo, pues, a la semana en la que se encuentra. Entonces, la tercera etapa dentro de lo que es el vientre materno o la etapa prenatal es la fetal, que va más o menos desde la 9ª hasta la 40ª semana, que es pues ya el momento del nacimiento. Dice, vasos sanguíneos, órganos internos, primer trimestre, el feto mide aproximadamente 7.5 centímetros. Primer trimestre estamos hablando ya pues de esa talla, entonces ya es bastante distinguible, bastante grande. Ahí ven pues la diferenciación que les hacía en las noticias cuando dicen que es un feto y cuando es un embrión, ¿no? Por el mismo tamaño nos permite pues delimitar por la forma, por las características que tiene, puede ser un embrión o un feto. Quinto mes, ya pues la mamá va a sentir pues las primeras pataditas, ¿no? Entonces ya el movimiento fetal. Entonces se va sintiendo, ¿no? Que ya se mueve dentro, incluso cuando hay estimulación externa como la campanilla o los monitoreos que se hace, él empieza pues a moverse internamente o sencillamente cuando hay hambre, ¿no? Porque se transmite, cuando la mamá tiene hambre, el niño, uno va sintiendo esos movimientos. Entonces, pero en el quinto mes ya se siente pues ese movimiento fetal. Otra de las situaciones que se observa acá es de que en esta etapa el feto tiene un vello fino adherido a su piel, que luego a medida que va avanzando y cuando ya se acerca prácticamente a la 40ª semana, prácticamente casi ha desaparecido en su totalidad. Aunque algunos todavía después del nacimiento arrastran un poco los restos de lo que es este vello fino. Final del quinto mes, el embrión pesa medio kilogramo y mide 30 centímetros. O sea, miren la diferenciación que es fuerte, ya variar desde los 2 meses o primer trimestre, 2 meses y medio más o menos, hasta el quinto mes ya cuánta diferenciación o cuánto es su crecimiento.
30 centímetros ya es bastante grande, sino que sencillamente en la forma en que se ubica dentro del vientre materno hace pues que parezca que aún es pequeño. Ahí pues viene el crecimiento y que ya la barriga pues de la mamá se va notando. Sexto mes, crecimiento de los ojos, pestañas, párpados, escucha sonidos uterinos y responde a vibraciones, ¿no? Entonces, yo les hablaba de lo que era, por ejemplo, la estimulación fuera cuando se hace el monitoreo, pues responde a ello, ¿no? Con movimientos, responde. El tercer trimestre, cabeza y cuerpo proporcionados, capas de grasa. Es decir, que al final, ya cuando hay esta aproximación para el nacimiento, ya prácticamente la cabecita y el cuerpo tienen pues la proporción de un bebé. Ya no como las etapas anteriores donde la mayor fuerza o el mayor tamaño era en la cabeza. Ah, no, acá ya hay una proporción. Incluso acá va pues ya segregando o va teniendo esa cubierta de lo que es grasa para lo que es el nacimiento. O sea, ya se va proveyendo el mismo bebé para poder pues transitar a nivel del canal vaginal para que pueda nacer, ¿no? Dice, octavo mes el feto pesa más o menos 2 kilos y mide 45 centímetros. Noveno mes se da el crecimiento de las uñas y la vermis caseosa, que es la grasa que yo les hablaba, que lógicamente ya es pues propicia y cercana a lo que es el nacimiento. Eso es en lo que realmente nosotros cuando nos enfocamos en la etapa prenatal. Entonces, la etapa prenatal ocurre pues desde el momento de lo que es la fecundación. Hemos visto que la fecundación se da al encuentro entre lo que es el óvulo y el espermatozoide. Luego de que se da eso, este blastocisto se implanta en el útero y empieza pues las etapas del crecimiento intrauterino o dentro del vientre materno, que consiste pues en estas etapas que hemos visto, ¿no? Durante el desarrollo, dentro o antes del nacimiento. Luego de que eso ha ocurrido, va pues a ocurrir ya lo esperado, el momento esperado, de que el niño va a formar parte pues ya del mundo exterior y va a ocurrir pues lo que es el nacimiento. Entonces, esa es la siguiente etapa que se da el nacimiento. Ahora, acá hay pues una delimitación entre lo que es la etapa prenatal y la postnatal. Entonces, prácticamente la etapa prenatal es cuando el bebé hace su aproximación con la cabecita pues para salir al mundo. Y una vez que nace, desde el instante que nace, pues ingresa a la etapa postnatal. Entonces, esa es la división pues entre esas dos etapas. Prenatal dentro del vientre y postnatal es fuera del vientre materno, ¿no? ¿Cómo realmente se da este nacimiento? Miren, el nacimiento consta de 3 etapas. La más fuerte, la más dolorosa, la que más se expande, pues es la primera etapa, ¿no? Es la etapa de dilatación, que va de 12 a 24 horas, más o menos, ¿no? Las famosas contracciones que cada vez se aproximan más y más y más. Incluso hay personas que su proceso de dilatación o preparación para el parto es mucho mayor. Entonces, lo que se busca es que mayormente la cervix, ¿no? La cervix, por donde, el canal por donde va a pasar lo que es el feto para convertirse en un bebé, pues más o menos mide 2 centímetros. Pero cuando hay este proceso de dilatación o se aproxima a lo que es el nacimiento, eso se expande más o menos a lo que son 10 centímetros. Y esta etapa acaba pues cuando aparece la cabeza. Ahí acaba esta etapa. Vamos a darnos un pequeño break, hijo. Vamos a respetarse el horario, nos vamos a dar 5 minutitos de relax, ¿ya? Y continuamos con lo que es esta etapa del nacimiento. Y se evalúa su estado de salud. ¿Cómo evaluamos el estado de salud? A través de esta prueba o este test de agua.
¿En qué consiste realmente este test de Apgar? Dice, evalúa 5 funciones, pero en 2 momentos, en el primer minuto y en el quinto minuto de vida. O sea, apenas el bebé ha nacido, se lo asea, se lo limpia, se lo pesa inmediatamente y ya pues está en el proceso de evaluación. Y luego, pasados los 5 minutos, nuevamente pues se evalúa, o sea, hay una reevaluación. En primer lugar, se ve el color de la piel. Muchos nacen amarillos, morados, medios azulados. Es de azulados, por ejemplo, ha faltado muy posible oxigenación, ¿no? Amarillo, pues también tiene que ver parte con el oxígeno. El azulado es con la sangre y el color amarillo tiene que ver pues con los niveles de oxígeno que uno pueda tener. Se ve pues el ritmo cardíaco si es el adecuado, porque hay tablas donde establece realmente cuánto su ritmo cardíaco que debe tener un niño pues recién nacido. Se habla de los reflejos congénitos, las maneras de evaluar, la manera de evaluar a un bebé, a un niño, o a un bebé es a través de sus reflejos. Ellos no comunican, no hablan, dice esto está bien, esto está mal. Entonces, los reflejos que él tiene, como por ejemplo, apretarle la mano, ponerle el dedo en la boquita, son reflejos pues que hace pues el niño o que trae consigo desde el momento del nacimiento. Y esa es la forma de evaluación que se hace. Igual, su tono muscular, la función respiratoria. Entonces, estos 5 puntos se evalúan pues a través del test de Apgar, ¿no? En 2 momentos. Se les asigna una puntuación. En el primer momento pues se hace una valoración y luego al quinto minuto ve pues si hay una recuperación, y si no hay una recuperación pues la intervención tiene que ser pues rápida e inmediata. Incluso cuando ven pues la coloración de su piel o su ritmo cardíaco no están, la atención es inmediata. Por eso la puntuación que se da en estos momentos cuando se hace esa evaluación. Dice de 7 a 10 es normal. De 4 a 6 tiene dificultades y requiere valoración clínica y recuperación, peligro menor. Pero ¿qué pasa si tiene menos de 4? Entonces, urgentemente, pues tiene que haber la parte de neonatología, pues tiene que intervenir, ¿no? O sea, en la atención, ¿a qué se debe? De repente el niño no respira, tiene problemas en lo que es coloración, o de repente no tiene reflejos, no responde a lo que se les hace. Entonces, o su ritmo respiratorio no es el adecuado. Entonces, la atención ahí tiene que ser urgente. Entonces, eso es cuando la puntuación es menor de 4. De 4 a 6 hay ciertas dificultades, requiere control, sí, pero cuando está entre 7 y 10, sigue pues su proceso normal de la atención, lo que hace pues todo neonato. Esa es una de las formas en que realmente pues se evalúan los bebés. Hablábamos de lo que son reflejos, ¿ya? Una forma, hemos dicho, dentro del test de Apgar, es evaluar los reflejos. Pero los reflejos es una forma de la evaluación que se hace a un bebé. Ellos no hablan, no comunican, no responden, pero hay reflejos a través de los cuales nosotros podemos ver su estado de salud. Entonces, mediante los reflejos se busca, por ejemplo, que pueda realizar algunas conductas. Dispone de una serie de mecanismos denominados reflejos. Los reflejos son muy numerosos y variados. Son signos flexibles de la maduración del neurodesarrollo. Nosotros, o el médico, cuando hace una evaluación de un bebé, es a través de los reflejos. Es la forma en que ellos ven el estado de salud o el estado de maduración, o si está respondiendo a ciertas conductas o no lo está haciendo. Entonces, para centrarnos y para tocar realmente este tema, es necesario pues que nosotros abordemos esta gran variedad de reflejos que hay. Tocaremos algunos de ellos que de alguna manera nos van a ayudar a entender cómo un médico, cómo un neonatólogo realmente evalúa pues a un bebé, o cómo se da pues la etapa de desarrollo, viéndolo desde nuestro punto de vista, en sus primeros días pues de un bebé o en sus primeros meses. El primer reflejo
el de succión. ¿Cómo realmente se evalúa este reflejo? Dice introducir un objeto en la boca. Ustedes se hayan percatado cuando hay un bebé en casa, le ponen el dedo cerca, le ponen el chupón, ¿qué hace? Empieza a succionar. O sea, es la forma de succionar o de evaluar pues este reflejo. Entonces, ¿qué se busca? Si una persona o un bebé no responde a este reflejo, entonces ya hay una situación preocupante. Porque por naturaleza, si bien es cierto al comienzo le lleva cierto aprendizaje, pero eso no va a pasar pues mucho tiempo. Entonces, donde el niño, por el mismo hecho de satisfacer una necesidad que es el hambre, va a empezar pues a hacer esta succión rítmica. Va a empezar a chupar. Entonces, aprende cuando está pues al lado de lo que es el seno materno, a lactar, a chupar y ve que la alimentación de ahí pues proviene. Entonces, es parte de ello. O sea, por eso, cuando un bebé tiene problemas en lo que es la succión, lógicamente no va a responder, pues, ¿no? Entonces, hay algún tipo de problemas que pueda pues deberse a la malformación dentro de sus órganos de la boca o alguna situación X que afecte pues este reflejo y por ende pues su maduración o su desarrollo no es completo para esta edad. ¿Cuál es la respuesta que se obtiene? Alimentación desde el nacimiento se consolida mediante el ejercicio en los primeros días. No va a entrar pues el niño y el bebé de frente a lactar, ¿no? Va a tener un proceso de aprendizaje, pero ahí pues se va notando, se va dando cuenta uno de si va respondiendo o no va respondiendo a lo que nosotros realmente esperamos de él. Entonces, uno de estos grandes reflejos a los cuales el neonatólogo, cuando viene el bebé, pues asumir esto. O cuando nos llevamos a su control mismo, ellos ven eso. O cuando la mamá detecta que el niño no puede pues alimentarse. Es que muy probable que este reflejo de succión no esté dando pues resultado por razones X que pueden estar detrás de ello. Luego tenemos el reflejo de búsqueda. Miren, si ustedes observan la figura, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo estimulamos a un bebé para que responda a este reflejo? Él ya sabe lo que es el movimiento de succión. Él sabe que si nosotros le acercamos algo a la boquita es para que pueda pues lactar, pueda nutrirse, pueda alimentarse. Entonces, en relación al reflejo anterior, se da pues el reflejo de búsqueda. Si nosotros pasamos el dedo, la mano por su carita, él va a dirigir pues su boquita hacia el dedo. Por eso dice el movimiento de la cabeza en búsqueda del movimiento de succión. Va a buscar que realmente pues haya alimento o hay algo que lactar. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado, es su forma de supervivencia. Entonces, la respuesta ante este reflejo orienta la boca hacia la fuente de alimentación. ¿Qué pasaría si el niño no responde a esto? Si el niño no responde es porque hay algo pues que no está funcionando bien. De repente, este reflejo de búsqueda se podría dar porque no se está dando pues el movimiento o el reflejo de succión y por eso tampoco se da porque es un desencadenante. El hecho solo de pasarle el dedo es porque hay algo que le estará buscando. Incluso cuando busque el pezón materno, ¿qué hace? Si la teta está en la carita, hace y busca con su boquita hasta alcanzarla, pues. Entonces, ese es el reflejo de búsqueda. El reflejo de presión palpar, o palmar, perdón. Lo que se hace sencillamente es ponerle el dedo en la palma de la mano y lo que va a hacer pues es aprensar, apretar, agarrarse. O sea, él cierra la mano. Entonces, es otro reflejo que lógicamente dice cierra la mano con presión al objeto si es posible.
Miren, cuando nosotros hemos hablado del reflejo de succión, me olvidé de recalcarles algo, de que eso más o menos desaparece a los 4 meses, ¿ya? El de búsqueda desaparece a los 9 meses. Y este reflejo palmar más o menos desaparece entre los 4 y 6 meses, ¿no? Entre esa edad. ¿Qué nos permite mantener fuertemente agarrado? Si un niño dentro de esas edades, hasta los 4 o 6 meses, no responde, o muy posible se vaya alargando, entonces hay pues observaciones que hacer. ¿A qué se deben esas situaciones? Porque se sobreentiende que si este niño, ese reflejo palmar desaparece a los 6 meses y lo encontramos a los 11, 12 meses, ¿qué está pasando acá? Entonces, son formas pues de evaluación. Si bien es cierto, el niño no habla, no comunica, no dice lo que tiene, lo que siente, o no sabemos cómo evaluarlo, son pues estos reflejos con edades aproximadas hasta la edad que se va dando que se puede pues evaluar. Luego, así como hemos visto el palmar, también pues el reflejo de presión plantar. Lo mismo si nosotros tocamos con nuestro dedo debajo de sus deditos, lo mismo va a hacer, va a cerrar también sus deditos. Dice, contacto con el pie y dedos del pie. Entonces lo que hace es cerrar, pues, apretar sus deditos hacia la parte donde nosotros estamos presionando. Flexión de los dedos con presión del objeto. Respuesta posible resto de conductas arcaicas. Cuando se habla de conductas arcaicas, es pues porque es parte nuestra. Nosotros a lo largo de la etapa del desarrollo a través de la historia, digamos así, nosotros tenemos conductas que vienen pues ya con nosotros. Entonces, esto es parte de esas conductas que se viene pues arrastrando. Por eso dice posible de conductas arcaicas, o sea, conductas primitivas que el ser humano o de la etapa dentro del vientre materno que las adquirió y que acá pues aún se da. Por eso dice de lo anterior, de lo arcaico, de lo antiguo, de lo que ya pasó, ¿ya? O conductas primitivas. Eso más o menos desaparece también entre los 9 y 10 meses, ¿no? Entonces, ya no pues le involucra muy posible a partir de esa edad, si nosotros le ponemos, ya no hará eso, muy posible empezará a reírse. Entonces, por ese contacto, por esa situación, ¿qué está pasando? Entonces, ese es el reflejo de la presión plantar. Luego tenemos el reflejo de marcha. Miren, dice estimulación sostenido verticalmente sobre los pies. Ustedes lo levantan de la manito, lo agarran y lo ponen al suelo. ¿Y qué va a hacer? Él va a tratar de iniciar movimientos de marcha. No, bebé, o sea, antes de los 3 meses, porque esto desaparece a los 2, 3 meses. Él va a iniciar eso, o sea, ¿por qué? Porque realmente forma parte de él. Es respuesta también, es una conducta arcaica o una marcha primitiva, porque eso es parte de lo que él ha arrastrado. Quizá dentro del vientre materno el hecho de mover sus piernitas, de cuando patalea, entonces queda, pues esos restos ya fueron aprendidos, entonces, pero aún se mantienen pues fuera del vientre materno. Entonces, eso da lugar a ese tipo de evaluación. Entonces, esto resta, esto queda. Entonces, si yo he tenido un bebé muy pasivo, lógicamente que podríamos decir que a estas edades el niño pues no responda de la manera esperada. Pero sin embargo, personas que están pateando todo el día, le hacen doler a la mamá cuando dan sus tremendas pataletas dentro del vientre materno, lógicamente quedan esas conductas que él aprendió. Por eso, dice mal no esclarecido, pero se refiere pues a reflejo o a la marcha primitiva que ha tenido, ¿no? Incluso si nosotros vemos a través de la historia, es parte que nosotros también pues arrastramos. El famoso reflejo de Babinski. Dice, estimulación, presión suave sobre el pie.
¿no? Si ustedes observan en las figuras de los pies, si nosotros presionamos, lo que él va a abrir, como si abriéramos la mano, también va a abrir los deditos del pie. O sea, extiende los dedos del pie, o sea, lo pone como una mano, trata de hacer eso. Los dedos en forma de abanico desaparece a los 2 años como máximo. 2 años, pero ¿qué pasa si un niño después de los 2 años, digamos 2 años y medio, sigue con este reflejo de Babinski? A ver, ¿qué es lo que pasa? Realmente, miren, esta respuesta por lo general desaparece entre los 8 y 12 meses, pero extendiblemente para verle clínicamente si hay algún problema, se prolonga esto en muchos casos hasta los 2 años. Si no responde, es una probable situación o tiene que ver algo pues con el funcionamiento de la médula espinal. Si ustedes recuerden un poco, quizás alguno de ustedes ha tenido contacto con personas que tienen lesión en la columna o en la médula espinal, que están en silla de ruedas y que si nosotros le hacemos esto a personas adultas, va a responder de la misma manera, de esa manera. Entonces, por eso las dos figuras de abajo se observa, pues, patológico, abre, pues, los dedos. Entonces, hay una situación externa que hay que contemplar, pues, ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y vemos que a través de este reflejo hay una evaluación, pues, de lo que es tu médula espinal, si el funcionamiento es el correcto o no lo es, pues, si está funcionando bien o no. Entonces, es una forma de descartar, de ver, ya que lógicamente hasta el año, pues, el niño no comunica y debería desaparecer, y después es su comportamiento como natural que lo asume hasta los 2 años. Pero ya nosotros como padres, como familiares o como especialistas, podemos detectar que si esto se da, es que realmente hay una problemática detrás y sobre todo lo que es del nivel medular. El reflejo de reptación. Miren, dice, acá es la posición inicial para lo que es el gateo. La posición, es la forma en que el niño se pone. ¿Cómo realmente se evalúa este reflejo? Apoyo en el vientre y con resistencia en el pie. Es decir, lo ponemos boca abajo en la manera en que está el niño o el bebé, le ponemos el brazo detrás de sus piecitos o una almohada y él va a permitir, y lo que va a hacer, él va a hacer fuerza, va a querer desplazarse. No, les hablo de un bebé de 2, 3 meses, hasta los 4 meses, no más, porque ya en adelante ya él asume estas posiciones para el gateo, pero lo primero que hace es esta posición pues de reptación, de ponerse así. Entonces, cuando nosotros lo ponemos boca abajo en la forma en que se observa en la figura, él va a tratar pues de avanzar, va a tratar de impulsarse. Entonces, tanto con brazos como piernas, incluso a veces se lo nota que patalea pues sus piernitas. Entonces, ¿por qué? Porque es la posición que asume para el gateo. Entonces, el primer reflejo de reptación que se da pues antes de los 4 meses o digamos hasta los 4 meses. Posterior a esta edad, asume esta posición, pero ya viene pues un proceso posterior que son las etapas de lo que es el gateo. No, pero lo primero es la reptación. El reflejo de natación. Recordemos que un bebé o un feto o un embrión, ¿dónde se ha criado? Se ha criado pues en medio de líquido. Entonces, ahí viene la respuesta a un mal esclarecido, porque proviene de ese mundo donde hay agua. Entonces, ¿en qué consiste el reflejo de natación? Ponerlo pues dentro del agua en esa posición horizontal. Si nosotros lo ponemos a un niño menor a 6 meses, porque esto desaparece más o menos a los 6 meses, empieza a hacer movimientos con sus brazos, sus piernas. Lo aprendió en el vientre materno. ¿Por qué hoy en día
se está incursionando a esto, a lo que es el parto dentro del agua. Cabalmente, pues, por estas situaciones de que se puede dar con mayor facilidad y, lógicamente, posterior a ello, muchos llevan a los niños a los centros, a las piscinas, centros de natación, porque a menor edad su aprendizaje va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la diferenciación que salió del vientre materno es más cercano y por eso a un adulto se le es mucho más difícil a veces el aprender el nadar. Sin embargo, en un bebé a esta edad, nosotros lo ponemos en esa forma horizontal y va a mover pues sus bracitos como querer nadar. Igual las piernitas van a mover como lo hace pues un nadador. Entonces, esto desaparece más o menos a los 6 meses. Mal esclarecido, ya les he dicho, a eso me refiero con lo que son reflejo de conductas, respuestas arcaicas, ¿no? Él ha vivido dentro de lo que es el líquido, ¿no? El líquido amniótico dentro de lo que es la placenta, ahí ha estado durante 9 meses. Entonces, ha convivido, pues, entonces le es fácil responder a esto. El reflejo del moro. Niño boca arriba, simular soltarlo. Respuesta involuntaria, siente que se está cayendo de espaldas, miedo no aprendido, desaparece a los 6 meses. Yo les pregunto a ustedes, cuando seguramente gran cantidad de ustedes ha subido a una montaña rusa. Yo sé que las situaciones de la pandemia en muchos casos no han permitido este tipo de diversión, pero sí seguramente lo han hecho. Cuando hay una situación extrema, diferente, cuando sienten que se quedan en el aire, ¿cómo responden? Gritan, saltan. O de repente en un bypass acá para llegar a la Facultad de Medicina, cuando un carro pasa a una velocidad un poco exagerada, te quedas como en el aire. Eso es el reflejo del moro visto en bebés. O sea, nosotros lo tenemos y lo hacemos como que si lo soltamos, el niño responde, pues. O sea, empieza a llorar, tiene miedo, o sea, tiene pues ciertas respuestas. O sea, una mirada de sobresalto. Miren incluso cómo pone sus manitos. Algunos otros llorarán, gritarán, pero hay respuestas, pues. Si a nosotros nos sucede como adultos o como personas adolescentes, que son ustedes en este caso, ante esas, ¿por qué los gritos cuando estamos en esa montaña? ¿Por qué pasan estas situaciones? Eso es parte de un reflejo, ¿no? Aparte de que digamos que es un neurotransmisor, que lo hemos dicho, pero también pues es un reflejo que nosotros tenemos, la respuesta que damos a eso. La sensación emocional que se segrega por ese neurotransmisor, sí es cierto, se da, pero también las respuestas que no, lo que vamos sintiendo nosotros es como se da pues el reflejo del moro en los bebés. Entonces, vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo cómo realmente pues se da este reflejo. Luego tenemos lo que es el reflejo tónico cervical. Dice, tendido hacia arriba, se gira la cabeza hacia un lado. Significado, observar cambios que acontecen con la rotación cefálica activa o pasiva de uno a otro lado. Cuando se lleva al niño a control sano, ¿no han observado que esto se hace? Es para ver si realmente hay algún tipo de problemas. Entonces, si nosotros giramos, por eso dice tónico cervical, tiene que ver con la columna, con respuestas, con reflejos de ello. Entonces, que responda. Entonces, cuando a un niño le hacemos eso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Normalmente para el lado que se lo gira, su mano la extiende y en el otro lado la pone pues de la forma en que lo estamos observando. Entonces, hay la extensión en un lado y en el otro lado se flexiona. Si nosotros invertimos, lo giramos hacia el otro lado, la mano que está en este lado encogida se va a estirar y la otra la va a encoger. Eso es lo que se observa para ver, pues, recordemos un poco esto de la unión entre la médula y lo que es el tronco encefálico.
¿no? Las pirámides vulvares, cuando hay ese entrecruzamiento que se llama decusación piramidal, ¿qué ocurre? Es inverso, ¿no es cierto? Entonces, acá pues hay respuestas. Hay respuestas que nosotros las estamos generando en estos casos, que es una manipulada por el que está fuera, ¿no? No por respuesta del niño, sino manipulada, pero es para su evaluación. Entonces, se observa cambios que acontecen con la rotación cefálica, o sea, es decir, con el cerebro, activa o pasiva a uno y a otro lado. Respuesta, se produce flexión de las extremidades del lado occipital y extensión de las extremidades del lado facial. Muy bien, jóvenes. Hasta acá hemos llegado y a la próxima sesión vamos a hablar del nacimiento de los 2 años hacia adelante. Creo que había una pregunta. ¿Cierto o no cierto? Profe, dice, una duda. ¿Y la formación de mellizos en el vientre cómo se da? Miren, cuando nosotros hablamos de la formación de mellizos o la formación de lo que es gemelos, es diferente. Cuando se dan los mellizos es de que un óvulo hay una separación, hay una subdivisión. ¿Ya? Hay una subdivisión y los mellizos son lo que es fecundados por 2 espermatozoides. Perdón, los mellizos son fecundados 2 óvulos con 2 espermatozoides diferentes y se dan dentro del proceso normal, que es el desarrollo dentro del vientre materno, ¿no? La creación dentro de ello durante esas 3 etapas. Es decir, 2 óvulos son fecundados por 2 espermatozoides, pero cuando se dan lo que es gemelos, es de que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y esto ya interiormente hace una subdivisión, ¿no? Interiormente se van a crear dentro de la misma placenta, dentro del mismo saco amniótico, por eso es el gran parecido de los gemelos. Sin embargo, los mellizos es por 2 óvulos y 2 espermatozoides. Y el de parto único es pues un óvulo y un espermatozoide. Esa es la manera en que se da la fecundación interna dentro de lo que es parto único, parto de mellizos o parto de lo que es gemelos. Ahora, hay mucho más. Cuando hay, por ejemplo, cuando son por intervención asistida, es decir, nosotros queremos generar o por problemas de fecundación, nosotros insertamos espermatozoides a distintos óvulos y ahí pues es donde se dan los partos múltiplos, que vienen 2, 3, 4, 5. Es decir, espermatozoides fecundan pues a distintos óvulos. Eso es lo que es el parto de mellizos y el parto de gemelos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Siempre he escuchado que dicen que cuando alguien hace algo torpe y dice, seguro te caíste de pequeño, y a veces lo escucho tantas veces que no sé si, o sea, de verdad puede afectar así a un bebé, digamos que si tiene una caída, le puede afectar así en el futuro, porque lo he escuchado tantas veces que ya me hace dudar, ¿es verdad eso o no? Mira, hija, realmente nosotros estamos sometidos a un proceso, ¿no? De fecundación, de desarrollo interno. Ahora, cuando hay una secuela posterior, los factores pueden ser múltiples. Hay que determinar la causa. Pueden ser por factores externos, pueden ser por factores hereditarios o genéticos que uno arrastra. Entonces, cada caso es diferente. Entonces, acá no podemos guiarnos por lo que dicen o por el decir de la gran cantidad de personas. Puede haberse debido a que si yo tengo un golpe y me golpeo la cabeza, puedo haber lesionado una zona. O puedo tener ciertos factores genéticos hereditarios que yo arrastro, ¿no? De mis ancestros, de mi familia, y que de repente pues tienen cierta lentitud en sus movimientos. Entonces, no podemos descartarte ninguna de las 2 opciones. Hay que ver cada caso, es diferenciado, pero no nos llevemos por lo que dice pues la mayoría de la población. Podemos achacarle que se debe a un golpe cuando posiblemente sea un factor hereditario o genético.
O al revés, ¿no? Puede ser una situación que nosotros le asumimos a un factor genético hereditario cuando en realidad ha sido un producto de un golpe. A ver, hay unas preguntas acá en el chat. Dice, mi hermano se cayó de la silla. A ver, vamos a ver. Cuando dormía, pero está normal. ¿Qué problema hay con él? No hay ninguno. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede ver la muerte de una madre mientras que está dando parto a un bebé? ¿Falta de sangre? Hijos, cuando en el momento del nacimiento pueden ser múltiples las razones. Múltiples las razones por las que la madre pasa ese proceso. Muy probable pérdida de sangre, muy probable paros respiratorios. Las razones pueden ser múltiples. Entonces, ya esos son factores médicos que establecen en el momento, ¿no? Porque las causas pueden ser variadas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no he visto, háganmelo saber, prendan su micro. Hijos, nos acerca la hora de lo que es el examen, ¿cierto? Recordemos un poquito aquello que es control emocional. Recordemos un poquito cómo nosotros podemos ir trabajando estos momentos de tensión. Recordemos un poquito que hay que ir con tranquilidad para dar el examen. Vayamos repasando sobre todo esas clases cuando hemos hablado de control emocional. Ya, repasemos un poquito, eso nos va a ayudar también en lo que es el examen. Aprovechemos unos minutitos para desarrollar algunas de estas preguntas. Dice, el aire que respiramos, la contaminación atmosférica, la calidad de agua, la alimentación, los químicos industriales y el consumo de alcohol son factores que repercuten sobre la salud de las personas e influyen en su desarrollo. Nos referimos ¿a qué nos estamos refiriendo con ello? El factor ambiental. La C, al factor ambiental. Efectivamente, nosotros cuando tocamos de todo esto, estamos hablando pues de factores extrínsecos, ¿no? Del factor ambiental. Entonces, ellos de alguna manera van a interferir en el desarrollo de lo que es el ser humano. Entonces, si una madre que está en proceso de embarazo, de desarrollo de un bebé dentro de su vientre, si se ve sometida a problemas atmosféricos, de repente a la alimentación, desnutrición, a la calidad de agua de repente con muchos residuos tóxicos o químicos, el consumir alcohol, droga, va a generar pues ciertas alteraciones y muy posible eso le va a afectar pues al bebé. Entonces, la respuesta de su compañera es la correcta, la C. En esta etapa del desarrollo prenatal ya se ha formado la columna vertebral, aparecen pequeños brotes que se desarrollan, brazos y piernas, el corazón se forma y empieza a latir y otros sistemas corporales comienzan a formar. ¿Qué empiezan a formar? Ya me han respondido algunos. ¿En qué etapa estamos? Fetal. ¿Segura? A ver, recordemos. ¿Dónde se empieza a formar esto? En la etapa embrionaria, ahí ya se empieza a formar. En la etapa fetal es crecimiento, no, pero ya en la embrionaria, recordemos que empieza con la cabeza, luego ya se extiende pues a la columna y a distintas partes. Pero acá estamos refiriéndonos prácticamente a la etapa embrionaria que va entre las 2 y 8 semanas. Un aspecto de gran importancia es el papel del juego. El juego asociativo ayuda a los niños a aprender qué hacer y qué no hacer y que pueden conseguir junto a otros. Enseña el arte de compartir, estimula el desarrollo del lenguaje, la capacidad de resolver problemas, tiene metas similares, pero aún no existe una organización formal. ¿En qué etapa se da y a qué tipo de desarrollo se refiere? Creo que esa etapa no la hemos tocado, pero la respuesta es en la primera infancia, ¿ya?
Vamos a tocar la pregunta número 5. ¿Es cambio más complejo como el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad, la moralidad? ¿Estamos hablando de qué? A ver, la número 5, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando nosotros hablamos de cambios cuantitativos, cambios cualitativos. La respuesta me están poniendo la B y la D. La B, la B, la B. Efectivamente, la respuesta correcta es un cambio cualitativo. El cambio cualitativo es algo más complejo, incluye saltos en el funcionamiento del desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la sociabilidad y la moralidad. Decíamos que el cambio cualitativo se refiere a eso y el cuantitativo era mayormente pues al crecimiento biológico, peso, talla, no cuántas palabras, aquello que es contable, cuantificable. Entonces, acá en este enunciado es prácticamente lo que se refiere es a un cambio cualitativo. Durante la etapa embrionaria, ¿qué parte del cuerpo se desarrolla antes del resto del cuerpo? Eso sí es demasiado fácil, ¿verdad? ¿Qué me dicen? ¿La D? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con ese joven? La cabeza. La cabeza. La cabeza, por supuesto, es bastante claro, eso ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí no hay dudas. Primera infancia. Bien, vamos a quedarnos jóvenes ahí en esas preguntas, las otras las vamos a enfocar, nos vamos a tocar. Si hubiera alguna duda, creo que hubo una pregunta de un jovencito al final, a ver, si hubiera alguna duda, si no, para dar por concluida la sesión. Dime, hija, Profesor, dime. ¿por qué Dime. se da el nacimiento prematuro? El nacimiento prematuro, hija, obedece a múltiples causas, múltiples. Puede deberse a un embarazo múltiple, una razón, ¿no? Que hay 2 o más fetos dentro del vientre materno. Puede deberse a situaciones de alteración en la salud de la mamá. Puede deberse a que muy posible haya causas internas con el bebé, por ejemplo, el cordón umbilical. Puede deberse a múltiples razones lo que es, hija, el parto prematuro. No obedece a una sola razón. Pero mayormente los partos prematuros se dan entre partos múltiples, es decir, de más o 2 bebés. Eso es por naturaleza que ya está casi establecido porque no hay lugar, no hay espacio dentro del vientre materno para que sigan desarrollándose y por tanto pues tienden a salir, ¿no? Pero en el de parto único, hija, obedece a múltiples causas el hecho de que se dé pues un parto antes del término establecido, ¿ya? Muy bien, jóvenes, señoritas, hasta acá nos quedamos, hasta el día de mañana, hasta luego, muy buenos días, hasta luego.